Abre tu Biblia en Juan capítulo 12. Vamos a tenerlo ahí listo, del versículo 1 al 11. Juan 12, del 1 al 11. Y antes de leerlo, recordemos un poquito lo que la semana pasada pudimos ver a través de su palabra. Y fue uno de los milagros más impactantes, ¿verdad? Que el Señor Jesús, a través del Evangelio de Juan, como lo hemos venido viendo, estudiando, vemos el milagro de la resurrección de Lázaro. ¿Cuánto lo recuerdan? Un milagro que trascendió y ha trascendido hasta el presente, donde vemos el poder que tiene el Señor. Y no solamente a través de este pasaje vimos cómo el Señor tuvo compasión, ¿verdad?, por el sufrimiento de Marta y María y cómo Él lloró, sino también vemos que el Señor y su poder estableció y venció, amén, a través de este milagro, puso en sometimiento a la misma muerte. Él mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Ese milagro dejó algo muy en claro: Jesús tiene el poder de dar vida. Pero ese milagro también produjo dos reacciones diferentes en las personas. En el pasaje vemos que a las personas que presenciaron ese milagro, algunos creyeron en él y otros, ¿verdad?, los fariseos, hablando de ellos, comenzaron a planear cómo matar a Jesús. Es decir, el milagro, irónicamente, que le dio vida a Lázaro, ahora está provocando que estén tratando de matar a Jesús. Pero ese pasaje, ahora llegamos al capítulo 12 y del Evangelio de Juan, y encontramos la continuación de esta historia. Y vamos a ir, ve junto conmigo a Juan capítulo 12, verso del 1 al 11. Dice: entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena ahí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Versículo 4. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le había de entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Versículo 6. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa del dinero y sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Versículo 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Versículo 9. Entonces la gran multitud de los judíos se enteró de que Jesús estaba ahí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ayúdame a orar, iglesia. Dios, gracias por esta hermosa oportunidad, Dios, que tú nos brindas, porque en tu soberanía, Dios, estaba planeado, Señor, que nosotros como iglesia, Padre, nos reuniéramos en este lugar y pudiéramos escuchar, Señor, este pasaje, Señor, este fragmento, Señor, de tu palabra. Ayúdanos a abrir la mente, el corazón, Señor, a lo que tú quieres hablarnos. Ayúdanos, Señor, a hacer a un lado, Dios, toda aquella preocupación, Señor, todo aquel pensamiento que quiera distraernos, Señor, de lo que tú quieres hablarnos. Y yo me hago a un lado, Padre, para que tú puedas hablar a través de tu palabra, Señor, y tu iglesia sea edificada. Gracias por esta oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Quiero predicarte un sermón que le he titulado Adoremos a Jesús sin reservas. Y como idea central quiero hablarte acerca de esto. Adoremos sin reservas a Jesús, reconociendo su valor incomparable, revelado plenamente al dar su vida. Adoremos sin reservas a Jesús, reconociendo su valor incomparable, revelado plenamente al dar su vida. Y quiero hablarte en primer lugar la adoración que reconoce el valor de Jesús. Y ayúdame a leer una vez más de nuestro texto del verso 1 al 3. Dice: entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro,
Y ahí estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Ve esto, se menciona por primera vez a Lázaro una vez más, y vamos a ver cómo se va mencionando a través del pasaje. Y le hicieron ahí una cena ahí, y Marta servía, pero Lázaro, otra vez se menciona, era uno de los que estaba a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Juan, iglesia, comienza diciendo algo muy, muy específico, 6 días antes de la Pascua. Y esto es relevante porque entendemos que la Pascua, los judíos la celebraban porque ellos fueron librados de la muerte a través del sacrificio de aquel cordero, ¿verdad? Y la sangre era untada, ¿verdad? En los pórticos. Pero ahora esa historia se encuentra en el cumplimiento de lo que Jesús iba a hacer 6 días después, el sacrificio de Jesús. Sin embargo, en medio de este camino hacia la cruz encontramos una escena íntima en Betania. Y esto nos muestra que Jesús no solo vino, iglesia, a morir, sino también a relacionarse con las personas en hogares, a ser cercano. Como ya lo vimos en el pasaje anterior, donde Él tuvo compasión y se unió esa compasión, ¿verdad?, en el corazón y en el sufrimiento de María y Marta. El texto continúa diciendo, y ve conmigo, dice, y le hicieron ahí una cena. Este puede ser tal vez un gesto sencillo, pero entendemos que cada palabra y cada cosa que viene en su palabra tiene un significado profundo. Pero refleja algo más. Esta familia, ¿qué está haciendo? Está tratando de honrar a Jesús. Ellos vieron la resurrección de Lázaro, vieron cómo este milagro que para ti, para mí es algo imposible de hacer, había sucedido. Y ellos, en este afán de agradecimiento, quisieron hacer esto para el Señor, para honrarle. Marta sirve, dice la escritura, porque continúa, como ya lo había hecho antes, cuando escuchamos a pasajes anteriores, Marta, Marta, afanada y turbada, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan eso? Pero bueno, eso es otro mensaje. Pero aquí la vemos haciendo lo mismo, lo que ya había en su corazón, ¿verdad? Ese don de servicio. Y cuando la ven ahí, ¿verdad? Esta familia, al tratar de honrar a Jesús, Marta sirve, como ya lo habíamos visto antes, y su servicio no es algo nuevo, sino parte de la manera de amar a Jesús. Y esto nos recuerda, iglesia, que servir también es una forma de adoración. ¿Cuántos lo saben? Todo lo que tú haces, ¿verdad?, en la casa de Dios y para el servicio de la iglesia y la edificación de la iglesia, también lo debemos de hacer en adoración al Señor. Y para los cristianos esto plantea una pregunta directa. La pregunta es, tal vez si estás sirviendo, si estás haciendo las cosas para el Señor, ¿nuestro servicio a Cristo nace de amor o simplemente de costumbre? Porque déjame decirte algo, es posible hacer muchas cosas en la iglesia y aún así perder el sentido de por qué lo hacemos. Y esta pregunta no es con el afán de juzgar cómo lo estás haciendo, sino para reflexionar por qué lo estamos haciendo. Vemos a Marta sirviendo, ¿verdad? Y esto nos recuerda que servir a Jesús es una respuesta natural cuando reconocemos quién es Él. Tienes que entender que Marta viene de ver resucitar que Jesús resucitó a su hermano. Y ella está sirviendo, ¿verdad?, en este afán de honrar al Señor Jesús. Luego Juan menciona, y ve junto conmigo, dice, Lázaro estaba a la mesa con Jesús. Y me sorprende esto, iglesia, porque la palabra del Señor, en cosas tan simples, ¿verdad?, como estas cositas, tienen un significado. Y ahora déjame explicarte por qué. No olvidemos quién es Lázaro en este momento de la historia. ¿Quién es? Alguien que había estado muerto, ¿cuántos días? 4 días. Su cuerpo ya estaba, ¿verdad?, en la tumba, y la esperanza para él se había terminado. Pero ¿qué pasa? Llega Jesús al sepulcro y lo levanta de la muerte. Al hombre que estaba muerto salió caminando de esa tumba. Ahora imagina esta escena. El mismo hombre que había sido envuelto con vendas funerarias estaba vivo. Tal vez es algo que para nuestro momento, ¿verdad?, ya tengamos tan asimilado y tan acostumbrado a leer este pasaje que no vemos lo impactante de lo que está sucediendo aquí. Nunca,
¿verdad? En la historia se había visto esto. Y en este momento, estas personas estaban presenciando cómo un hombre había pasado de la muerte a la vida. Y no solamente eso, sino que había salido solamente con el poder del Señor Jesús. Porque Jesús, con las simples palabras, ¿verdad? Lázaro, ven fuera, sucedió el milagro. Pero no solamente está vivo, sino que dice que estaba sentado a la mesa, vivo, compartiendo una comida con Jesús. ¿Cuántos quisieran compartir una comida con el Señor? Y con tu hermano te sientes bien alegre, carnita asada. Cada vez que hacen, híjole, son bien buenos aquí para las carnes asadas. Pero aquí lo vemos, no solamente vivo, sino en comunión. Ahora, ¿verdad? Lázaro no dice una palabra en este pasaje, pero su sola presencia habla con fuerza, iglesia. Él es el testimonio viviente del poder de Cristo. Cada vez que alguien miraba a Lázaro, recordaba una realidad innegable. ¿Cuál es? Que Jesús tiene poder sobre la muerte. Él es la resurrección y la vida. Pero esta escena no solo nos habla de Lázaro, también apunta a una verdad espiritual más profunda. En cierto sentido, tú y yo somos un Lázaro. Voltea a tu izquierda y dile a tu hermano, eres un Lázaro. No es que huela muerto, sino que está vivo. Amén. Somos Lázaros, iglesia. Déjame recordarte que en algún momento estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero el Señor vino, habló las palabras y resucitaste. La Escritura dice que antes de conocer a Cristo estábamos en esta situación, muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza. Pero llega Cristo, la resurrección y la vida. Y ahora no solamente tenemos vida, sino que también tenemos comunión eterna con el Señor. Y esto, iglesia, debería producir algo en nuestro corazón. ¿Sabes qué debería producir en ti y en mí? Gratitud, agradecimiento. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Lo digo otra vez y no lo diga nada más por responder. ¿Sí estás agradecido con Dios? Eso debería producir naturalmente. Y es por eso que vemos, ¿verdad?, a Marta sirviendo. Es por eso que vemos a esta familia honrando al Señor, ¿verdad?, en este afán de dar gracias. Porque la vida que tenemos en Cristo no es algo que nosotros logramos, iglesia. Es un regalo de gracia. Por eso, para quienes ya creen en Jesús, este momento nos invita a reflexionar. ¿Vivimos con la gratitud de alguien que ha sido rescatado de la muerte? ¿Recordamos de dónde nos sacó Cristo? Pero vamos a continuar con la historia, porque este no es el punto principal, sino sí es relevante, pero no es el principal. Ahora vamos hacia lo que María hizo. Lázaro es un testimonio vivo del poder de Jesús. Está vivito y coleando ahí. Pero inmediatamente Juan dirige nuestra atención hacia otra persona en la habitación, María. Y no es casualidad. En esta escena vemos dos realidades grandes y espirituales. Lázaro representa la vida que Jesús da y María representa la respuesta de esa vida, lo que produjo que ella viera este milagro. Primero vemos el poder de Cristo que resucita y luego vemos el corazón que adora. La verdadera adoración, iglesia, siempre nace de un corazón que ha encontrado el valor que tiene Cristo al experimentar y ser testigo de la resurrección. María probablemente había visto el dolor de perder a su hermano, había llorado junto a la tumba, había sentido la desesperanza de la muerte. Si hay gente aquí que ha pasado por esas situaciones, sabe que es demasiado difícil. Pero también María había visto que Jesús había resucitado a Lázaro, como tú y yo lo hemos experimentado. Y ahora frente a Jesús su respuesta es clara: adoración sin reservas.
¿Qué hizo? Vamos a ver lo que hizo en el pasaje, iglesia. Ve junto conmigo, dice: y Marta servía, pero Lázaro, dice el versículo 3, entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y los secó con los cabellos, y la casa se llenó de la fragancia. La vemos adorando sin reservas. La pregunta es: ¿cómo estamos adorando a Jesús hoy? ¿O estamos adorando a Jesús con nuestras vidas? Porque hay personas, iglesia, a Cristo, ¿verdad? Con mucha pasión. ¿Cuántos han visto a esas personas, verdad? La ves, ¿verdad? Se siente el amor, se siente la pasión que tienen por las cosas de Dios. Y la respuesta es sencilla: porque estas personas hacen esto es porque han entendido la gracia, han entendido el precio de su salvación, responden con gratitud. Pero el texto continúa diciendo que María ungió los pies de Jesús y los secó con su cabello. En esa cultura, si no lo sabías, tocar los pies de alguien era un acto de humildad, pero secarlos con su cabello era un acto aún más radical, porque para las mujeres judías su cabello representaba dignidad. En ese momento, cuando ella lo desata y empieza a ungir los pies del Señor y los seca con sus cabellos, lo que ella estaba declarando era humillación delante de Jesús. ¿Pero por qué? Porque estaba reconociendo su valor. La adoración auténtica es humilde y centrada en Cristo y no en nosotros. Este acto también nos lleva a examinar nuestro corazón. Como cristianos a veces podemos participar de la iglesia, ¿verdad? Cantar, hacer actividades, servir o incluso orar en público, pero en el fondo podemos estar más preocupados cómo nos ven los demás que por honrar verdaderamente a Jesús. Por ejemplo, cuando servimos pero nos desanimamos y no nos reconocen lo que estamos haciendo. Cuando nuestra vida espiritual es en lo público es muy visible, ¿verdad? Pero en lo secreto es escasa. A diferencia de María, María no estaba pensando en su reputación ni en impresionar a nadie. Ella simplemente estaba enfocada en Jesús. Y esa debe ser nuestra vida, iglesia. No solamente recordar de dónde el Señor nos ha sacado, no solamente agradecer que el Señor nos ha dado vida y nos ha resucitado de la muerte, sino que esto debe producir en nosotros, en ti y en mí, una adoración sin reservas, sin reservar nada. ¿Cuántas veces el Señor nos ha, verdad, impulsado a hacer algo en nuestras vidas y nosotros hemos reservado eso y no le hemos dado la adoración y la gloria que Él merece? Y es aquí donde María nos pone un ejemplo de una adoración sin reservas. Y finalmente, ¿verdad? No es que ya lo voy a acabar, sino que aquí acaba este segmento, es que la casa, se dice la Escritura, se llenó del olor del perfume. El acto de María no pasó desapercibido. El aroma del perfume llenó todo el lugar. De la misma manera, cuando una persona ama verdaderamente al Señor, ese amor también es visible para todos. La devoción sincera siempre va a dejar una huella. Cuando tú ves a alguien que realmente ama al Señor, que realmente hace las cosas para la gloria de Dios, hasta tú mismo eres impulsado a hacer lo mismo. Vemos a personas fieles en el Señor haciendo las cosas para Dios con intensidad. Y somos influenciados. Que nuestra vida, iglesia, como el perfume de María, muestre claramente a todos que Jesús tiene un valor incomparable para nosotros. Este acto tenía un intenso aroma a gratitud, un intenso aroma a amor y un intenso aroma a alguien que reconoce el valor de Cristo. No vamos a realmente conocer el valor que tiene el Señor y lo que el Señor hizo hasta que entendamos la profundidad de nuestro pecado y en la situación que nos encontrábamos. Una vez alguien me puso un ejemplo muy claro de lo que el Señor hizo con mi vida, y es que tú y yo nos encontrábamos, imagínate un edificio en llamas y tú estás adentro de ese edificio muerto,
O sea, ya no tienes vida, estás muerto. Y de repente viene, vamos a representar al Señor Jesús como un bombero, ¿verdad? Él sí tiene vida, entra a ese edificio en llamas, te saca, ya te hace primeros auxilios y te da vida. Tú no tenías posibilidad de salir de ese edificio, estabas muerto, estábamos muertos, dijo el otro. Pero el Señor vino, nos sacó de ahí, y no solamente nos sacó de ahí, sino que nos dio vida. Y cuando entendemos eso, iglesia, no hay forma de no valorar y no ponerle el valor que el Señor tiene. No nos acostumbremos a que ya estamos en Cristo y no regresar a esos momentos recordando lo que el Señor ya hizo en nosotros en algún momento. Y con esto vamos a pasar al segundo punto. Un corazón que no valora a Jesús critica la verdadera adoración. Y vamos a leer del verso 4 al 6, dice: y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le había de entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se los dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que echaba en ella. Gloria a Cristo. Después del acto de adoración de María, Juan dirige la narración hacia otra persona en la habitación, ahora es Judas. Judas era uno de los 12 discípulos. Caminaba con Jesús, escuchaba sus enseñanzas y había visto sus milagros. Es más, había visto el milagro que apenas estaba sucediendo y sucedió en Lázaro. Exteriormente parecía uno más del grupo, pero cuando María hace esto con el Señor, su reacción es crítica. Él dice, y ve conmigo: ¿por qué no fue vendido este perfume y dado a los pobres? A primera vista sus palabras parecen razonables, ¿no? Tiene un buen corazón el hermano, quiere dar a los pobres. Ayudar a los pobres es algo bueno, ¿cuántos dicen amén? Y necesario. Pero Juan nos permite ver lo que nadie podía ver en ese momento y lo que la Escritura nos dice. Más adelante dice, y el verdadero motivo, dice: no habló así porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Esto nos muestra una verdad importante, iglesia. Es posible, ¿verdad?, tener argumentos espirituales para esconder un corazón que no valora realmente a Jesús. Es decir, podemos tener muchas excusas que pueden sonar muy buenas, pero que al final lo que muestran es que no valoramos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todavía no se me acaba el tiempo. Podemos escudarnos: es que no tengo tiempo, es que no soy capaz. Salud. Podemos tener miles de excusas que tal vez puedan sonar buenas, pero que al final lo que revelan es que no valoramos realmente a Jesús ni lo que Él hizo por nosotros. A veces las personas critican la devoción a Cristo, no porque haya algo malo en ella, sino porque en el fondo no comparten el mismo amor que Cristo, como aquellos que han encontrado el valor real en Jesús. Este pasaje nos recuerda que es posible estar cerca de las cosas de Dios y aún así tener el corazón en otro lugar. Una persona puede asistir a la iglesia, ¿verdad?, participar en actividades espirituales o incluso servir en algún ministerio, pero su corazón puede estar más enfocado en el dinero, en la reputación, en sus propios intereses, como lo vemos aquí con Judas, que en darle gracias y gloria a Jesús con su servicio. Y una vez más regreso, no es que estemos juzgando, sino que el Señor deja esto en su palabra para que tú y yo examinemos de qué manera estamos haciendo las cosas y de qué manera estamos adorando al Señor. Si es para que otros nos vean, si es para agradar a otros, si es para nuestros propios intereses, es ahí donde debemos pedir perdón al Señor y regresar a que nuestro servicio y todo lo que hagamos para Él sea para su gloria, valorando al Señor y lo que Él hizo por nosotros. Por eso es importante preguntarnos con sinceridad: ¿qué lugar ocupa realmente Jesús en nuestro corazón?
¿qué valor tiene para ti y para mí? Aquí vemos un contraste claro. María ve a Jesús como alguien digno de todo, pero Judas lo ve como alguien cuyo valor puede calcularse, tanto así que después vemos en la misma palabra del Señor que lo vende por ¿cuántas monedas? 30 monedas de plata. Y eso nuevamente nos lleva a una pregunta: ¿qué valor tiene para ti Jesús? ¿Hasta qué punto ¿Hasta qué punto de nuestra vida estamos valorando al Señor en todo lo que hacemos? ¿O ya por el pasar del tiempo ha menguado el valor que tú le tienes a las cosas de Dios y a Dios? Es ahí donde debemos regresar a recordar lo que el Señor hizo y ha hecho por nosotros. María reconoce el valor incomparable de Jesús y responde con una adoración sincera. Mientras tanto, Judas, en cambio, critica ese acto porque su corazón no valora realmente a Cristo. Pero algo sorprendente y algo que me dio risa en su momento es cómo Jesús mismo interviene. Sus palabras no solamente defienden a María, sino que también revelan algo mucho más profundo sobre lo que está ocurriendo. Jesús dirige la atención hacia el verdadero significado de ese acto y hacia el momento en que cada vez estaba más cerca, que era su muerte. Mientras estaban discutiendo el valor de Cristo en este momento, el Señor dice: ¡oye, detente, déjala! Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Jesús revela el verdadero significado de la adoración y provoca una respuesta. Vamos a leer el versículo 7 al 11. Dice: entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba ahí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro. Ya van 3 veces que el pasaje menciona a Lázaro, a quien, otra vez recalca, había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Me encanta cómo dice: déjala, para el día de mi sepultura esto lo ha guardado. Mientras algunos estaban discutiendo sobre el valor del perfume, Jesús dirige la atención ahora hacia algo mucho más profundo: su sepultura. Es decir, hacia el momento en el que Él entregaría toda su vida. Y aquí vemos algo central en el Evangelio: la muerte de Cristo. Iglesia, escúchame, no fue un accidente ni una tragedia inesperada. Jesús mismo estaba caminando voluntariamente, escucha esto, voluntariamente hacia la cruz. La cruz era el propósito por el cual había venido. Ahí en la cruz el Hijo de Dios cargaría con el pecado de su pueblo y recibiría el juicio que nosotros merecíamos. Por eso cuando miramos la cruz, iglesia, entendemos con claridad, escúchame, el valor incomparable de Cristo. No solo vemos a un maestro admirable, no solo vemos a un hombre justo, vemos al Salvador que se entrega para redimir a los pecadores. En la cruz vemos su amor. En la cruz vemos la obediencia al Padre y en la cruz su sacrificio perfecto. Es ahí donde su valor incomparable es revelado plenamente al dar su vida. Cuando el creyente, iglesia, cuando tú y yo comprendemos esta gran verdad, nuestra adoración debería cambiar profundamente. Alguien que no merecía ir a la cruz, alguien que era perfecto, que no cometió ninguno de los errores y tonterías que tú y yo cometemos, no merecía esa muerte. Pero Él voluntariamente, por amor a ti, por amor a mí, decidió ir a esa cruz. Y eso debería cambiar nuestra adoración. Es en la cruz donde el Señor está revelando plenamente su valor al dar su vida. Cuando recordamos que Cristo entregó su vida por nosotros, nuestra respuesta natural debería ser gratitud.
debería ser lo mismo que María está haciendo, una adoración sin reservas. Se ve cuando la vida, iglesia, de un creyente, de un hijo de Dios ha comprendido esto en su adoración, cuando comprende que Cristo lo dio todo por nosotros. Y cuando esta realidad se arraiga en nuestro corazón, cuando entendemos algo, esto tan profundo, nuestra perspectiva cambia. Cristo no solo merece una parte de nuestra vida, Cristo merece toda nuestra devoción y toda nuestra adoración, y sin reservas. El texto continúa diciendo: y que una gran multitud de los judíos supo que Jesús estaba ahí y vino a Betania. Esto muestra cómo el impacto del milagro que nuestro Señor Jesucristo fue lo que provocó al resucitar a Lázaro. Pero Juan añade algo muy interesante: no solo venían a ver a Jesús, sino también querían ver a Lázaro, el hombre que había estado muerto y ahora estaba vivo. En otras palabras, Lázaro se había convertido en un testimonio fiel, visible del poder de Cristo. Cada persona que está aquí en este momento y ha sido resucitado, ha sido y ha pasado de muerte a vida, es un testimonio fiel del poder de Dios. El milagro el pasaje dice, estaba llevando a muchas personas a creer y acercarse a Cristo. La vida restaurada de Lázaro estaba señalando hacia el poder de Cristo. De la misma manera, nuestra vida apunta hacia el valor de Cristo, apunta hacia lo que Cristo hizo por nosotros, apunta a Jesús mismo y a su poder. El pasaje continúa diciendo que los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Pobre. Este es un detalle sorprendente. Lázaro no había hecho nada, no estaba enseñando, no estaba confrontando a los líderes religiosos, ni estaba organizando nada contra ellos. Su único problema era Jesús lo había resucitado. Su misma vida se había convertido en evidencia del poder de Cristo, y por eso los líderes religiosos habían decidido matarlo. Querían eliminar el testimonio del poder de Dios. Esto nos muestra hasta dónde puede llegar un corazón endurecido. En lugar de reconocer la obra de Dios que tenía frente a ellos, prefirieron intentar eliminar la evidencia. El problema no era Lázaro, el problema era que su vida estaba llevando a muchos a creer en Jesús. ¿Y cuántos recuerdan que el Señor ya lo había profetizado? Anteriormente lo había dicho, que esto, lo que estaba haciendo, la muerte de Lázaro y la enfermedad que estaba ocurriendo a Lázaro, y que Lázaro muriera, era para la gloria de Dios, era para que muchos creyeran en Jesús. La verdad, la vida restaurada de Lázaro estaba cumpliendo exactamente el propósito de Dios: dirigir las personas hacia Cristo. Tu vida y mi vida es lo mismo. Tu resurrección y mi resurrección es para lo mismo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Para que muchos, a través de que vieron pasar de nuestra vida de muerte a vida, puedan acercarse a Jesús. La pregunta es: ¿nuestra vida refleja la gratitud y el valor que tenemos para con el Señor, para que otros puedan ver a Cristo en nosotros y se puedan acercar a Jesús? Porque cuando Cristo cambia una vida, iglesia, esa vida inevitablemente apunta hacia Él. ¿Qué valor tiene para ti Cristo? ¿Valoras lo que el Señor hizo en la cruz? ¿Valoras lo que el Señor hizo en tu vida? ¿O se nos ha olvidado, iglesia, de dónde el Señor nos sacó? No debemos olvidarlo. Debemos regresar a la misma actitud de María en ese momento, a una adoración sin reservas, a valorar a Cristo y su obra. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Al llegar al final de este pasaje, vemos tres respuestas
diferentes ante la persona de Jesús. Vemos a María, cuya adoración expresa cuánto valor tiene Cristo para ella. No calcula el costo, simplemente derrama lo mejor que tiene a sus pies. Pero también vemos a Judas, que estuvo cerca de Jesús, pero cuyo corazón no valora realmente al Señor. Y vemos también a los líderes religiosos, que aún frente a esa evidencia del poder de Cristo endurecieron su corazón. El mismo Jesús estuvo delante de todos ellos, pero cada uno respondió de manera diferente. Y esto nos recuerda una verdad importante: la manera en que respondemos a Jesús revela lo que realmente pensamos de Él y el valor que le tenemos. María vio en Cristo, a alguien digno de lo mejor que tenía. Judas vio en Cristo algo que podía calcularse y usar para su propio beneficio. Los líderes religiosos lo vieron como una amenaza. Pero cuando miramos este pasaje a la luz de todo el Evangelio, entendemos algo aún más profundo: el valor incomparable de Jesús no solo se ve en sus milagros o en sus palabras. ¿Sabes dónde se ve? En la cruz. Ahí el Hijo de Dios entregó su vida para salvarnos. Ahí vemos su amor, su obediencia y su sacrificio perfecto. Es ahí donde su valor incomparable fue revelado plenamente al dar su vida. Por eso, al contemplar quién es Cristo y lo que hizo por nosotros, la invitación de este pasaje es clara: adoremos sin reservas a Jesús, reconociendo su valor incomparable, revelado plenamente al dar su vida.